¿Existe el libre albedrío en la toma de decisiones? Un libre albedrío absoluto no existe, porque estamos condicionados por nuestra propia genética ya. No podemos hacer como las avestruces y escondernos, no. ¿Cuál es la forma más directa de aprender algo con lo que sabemos de neurociencia a día de hoy? Mira, yo diría que lo primero es querer aprenderlo. El deseo. El deseo. Lo segundo para mí es... David Bueno es doctor en biología y dirige la cátedra de neuroeducación en la Universidad de Barcelona. Autor de más de 70 artículos científicos en revistas especializadas y de hasta 25 libros de divulgación. Los que nos dedicamos a la docencia, yo creo que somos la única profesión en todo el mundo que hemos convivido con nuestra profesión desde que éramos niños. Se ha visto que comer cualquier tipo de comida de un plato que tenga la forma cuadrada, el cerebro lo percibe como más salado que si exactamente la misma comida está en un plato redondo. La empatía, 30% en mujeres y el 50% en hombres. Sí. Lo importante de todo esto es... ¿Ayuda de alguna forma estos procesos metacognitivos a no ser tan reactivo, tan impulsivo? Si no fuésemos impulsivos, no sobreviviríamos. ¿Cómo afecta en esos años el consumo de ciertas sustancias muy extendidas en la adolescencia, como el cannabis? Es muy habitual que grandes consumidores de marihuana durante la adolescencia terminen teniendo problemas mentales a partir de los 40, 45 años. David Bueno, bienvenido a Mejor que Ayer. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Genial, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero te dedicas a la neuroeducación, por lo tanto, el público que no sepa qué es eso de la neuroeducación o cuál es el papel de un neuroeducador, ¿qué es cómo es tu trabajo? Mira, la neuroeducación es una disciplina académica que ha surgido estos últimos años de la fusión de varias disciplinas. Lo que pretende es utilizar todos los conocimientos que se han ido acumulando y que seguimos generando en neurociencia para aplicarlos al campo de la educación. Entender cómo se construye el cerebro, cómo se va formando, cómo va cambiando, cómo aprendemos, cuál es la mejor manera para asimilar conocimientos nuevos que sean útiles y eficientes después a medio y a largo término, cómo todo lo que aprendemos va también modificando nuestro cerebro y muy especialmente también la forma como lo aprendemos. Y esto incluye los estados emocionales que están detrás de cualquier experiencia vital. Lo que pretende la neuroeducación es aportar todos estos datos al mundo de la educación para continuar optimizando las estrategias pedagógicas, que se han optimizado muchísimo estas últimas décadas. Ha habido grandes cambios, pero desde la neurociencia podemos aportar unas evidencias empíricas que hasta ahora no existían. A mí me gusta mucho decir que la neuroeducación no es una nueva pedagogía, porque hay veces que hay personas que lo confunden y dicen, bueno, ahora todo va a ser neurociencia. No. Simplemente son datos nuevos que van a ser utilizados, deben ser utilizados por la pedagogía para continuar haciendo propuestas cada vez más ajustadas a nuestra manera de ser, a la manera de ser personas. Genial. Digamos que es neurociencia aplicada a la educación, básicamente, ¿no? Sí. No solo neurociencia, incluye también mucha psicología, incluye también mucha sociología. Ahora, el motivo es, bueno, aprendemos con el cerebro. El cerebro es un órgano biológico que estudiamos de la neurociencia. La neurociencia es el núcleo de la neuroeducación, pero el cerebro genera nuestra mente y la mente se estudia desde la psicología. Así que la psicología debe estar muy presente y normalmente aprendemos con otras personas y de otras personas. Y ahí la sociología tiene también muchísimo que aportar. Muy interesante. ¿Cómo ha avanzado el conocimiento sobre el cerebro en las últimas 2 décadas? ¿O podríamos decir que conocemos ya casi todo del cerebro o lo que no conocemos es muy superior a lo que sí conocemos? Cuesta cuantificarlo, porque como no sabemos lo que no sabemos, Claro. Yo creo que todavía nos queda más por saber de lo que ya sabemos. Y sabemos muchísimo. Se ha avanzado muchísimo estas dos últimas décadas, sobre todo gracias a avances técnicos, como suele suceder muchas veces. Pruebas de imagen, sobre todo. Pruebas de imagen. Hace 2 décadas que podemos escanear cómo funciona el cerebro, cómo está activo, cómo responde ante cualquier estímulo de forma no invasiva y en cualquier situación, desde recién nacidos hasta personas mayores. Ahora eso nos da una avalancha de información que a veces cuesta digerir, porque es muchísima información, pero eso nos permite ver pues realmente cómo está funcionando nuestro cerebro, y el número de publicaciones, no digo mensuales, no, semanales, es
Altísimo. Es casi imposible estar al día de todo lo que se va. Mantenerse actualizado totalmente es casi tarea imposible, ¿no? Habría que dedicarse solo a eso en cuerpo y alma, ¿no? Sí. O sea, cada semana me leo pues una docena de artículos nuevos y soy consciente que muchos me quedo solo con el abstract, con el resumen, porque no hay tiempo para más. Totalmente. Pasa en casi todas las áreas de la ciencia, ¿eh? Aquí en medicina pasa lo mismo, incluso en las especialidades de medicina o incluso las subespecialidades dentro de especialidades. No damos abasto porque la cantidad de contenido que se publica es muy alta. Hay un tema, David, que a mí siempre me ha obsesionado en lo personal, que es el tema de aprender a aprender, porque para los que, digamos, trabajamos con nuestra mente, ¿no? Que creamos contenido o trabajamos, pues, no en labores más manuales, sino en labores más mentales, cuanto más rápido y eficientemente aprendamos, pues mejores seremos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, claro, el tema de aprender a aprender siempre me ha llamado la atención. ¿Cuál es la forma más directa, más sencilla, más eficiente de aprender algo con lo que sabemos de neurociencia a día de hoy? Mira, yo diría que lo primero es querer aprenderlo. El deseo. El deseo. Ese deseo de aprender es el motor, esa curiosidad para adquirir conocimientos nuevos, para descubrir cosas que a lo mejor todo el mundo sabe, pero todavía tú no lo sabes, pues esa curiosidad por descubrir cualquier situación, cualquier cosa que sea nueva. Sin este deseo, a ver, podemos aprender, sí, pero ni será tan rápido y sobre todo será mucho menos eficiente y lo olvidaremos al cabo de 4 días. A ver, es algo que a mí me disgusta mucho. Cuando yo era estudiante, por ejemplo, claro, las horas que me pasé estudiando y lo que recuerdo de todo lo que estudié. Ahí había algunos exámenes, no solo de la universidad, sino de mi bachillerato o incluso de la primaria, ¿no? Que hay exámenes que yo soy consciente que al cabo de 2 días recordaba una ínfima parte de lo que había estudiado. Y a lo mejor había sacado buena nota. Sí. Pero es una pérdida de tiempo, al menos recordar algo más, ¿no? Entonces, lo primero es tener deseo. Lo segundo, para mí, es ser consciente que el aprendizaje rápido, si quieres que sea eficiente, no existe. Tiene que ser un aprendizaje lento. Es igual que por oposición a lo que se llama el fast food. Se puso de moda el low food, ¿no? Cocinemos lentamente y comamos tranquilamente. Pues la slow education. Hagámoslo lentamente. Que no significa que tengas que hacer poquita cosa, pero sí que tienes que ir primero pensando en lo que vas aprendiendo. Y esta es una de las técnicas de aprender. Aprender es la metacognición. Ir pensando sobre los propios pensamientos que vas teniendo. Hace unas décadas en educación se discutía si solo se aprendía estudiando, clavando codos, o si también se aprendía haciendo. Y una de las conclusiones fue se aprende más eficientemente haciendo que solo clavando codos. Y ahora hay que añadir otra cosa, se aprende pensando. Se aprende clavando codos, se aprende haciendo y se aprende pensando. Pensando en lo que estás haciendo. Eso es algo que en algunos centros educativos ya se ha empezado a aplicar con unos resultados fantásticos. Y es empezar la semana. Estoy pensando, por ejemplo, en centros educativos de primaria o de secundaria. Empezar la semana haciendo una asamblea de aula para pensar entre todos qué vamos a hacer esta semana. Durante la semana se hace todo lo que se tenga que hacer. Y el viernes se hace otra asamblea. Lo llaman asamblea porque queda bonito el nombre, da igual el nombre que le pongamos, para ver qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho de esta manera, qué recordamos, qué hemos aprendido. Vale. Y por tanto, qué nos toca hacer la próxima semana. El hecho de planear, hacer, pensar sobre lo que he hecho y recuperarlo la siguiente semana, que estoy incorporando unos pensamientos que lo que hacen es fijar en nuestro cerebro, fijar en el cerebro todo aquello que hemos ido haciendo. Siempre perderemos algo. O perderemos mucho, pero sí perderemos menos. Es decir, trabajar sobre lo aprendido es clave. Trabajar sobre lo aprendido. Y no considerar que una cosa que recuerdas hoy la vas a recordar siempre. Ser muy consciente de ellos. Hay unas curvas, unos estudios que se llaman curvas de aprendizaje y olvido, que demuestran que si tú estudias algo hoy y no lo vuelves a tocar más, al cabo de 2 meses, recuerdas menos del 10%. En 2 meses, menos de una décima parte. Menos de una décima parte, que eso es lo que nos ha pasado a todos en muchas asignaturas de nuestra vida. Sí. Si al cabo de un par de días lo vuelves a trabajar, pero no exactamente de la misma manera, porque si de la misma manera, el cerebro se anticipa
ya sabe lo que tú vas a leer, lo que tú vas a estudiar, y dice así, más de lo mismo, y no lo fija bien. Te lo tratas de una forma ligeramente diferente. Al cabo de 2 meses, ya recuerdas pues el 30%. Si al cabo de una semana lo vuelves a hacer, al cabo de 2 meses ya recuerdas casi el 50%. Qué bueno. Y si al cabo de un mes vuelves a insistir en ello, al cabo de 2 meses puedes llegar a recordar hasta el 80%. El 100%, a ver, hay personas que sí, ¿vale? Yo tuve una estudiante de doctorado, una chica colombiana brillante, que a cabo de poco estar trabajando conmigo, me confesó que ella no olvida nunca nada. Tiene un cerebro especial, una neurodivergencia, que no olvida nunca. ¿No? Y dije, qué suerte. Me dice, no, es una maldición. Puede ser dificultoso eso, lo estaba pensando. Puede ser una maldición. Es una maldición. Me decía, porque no olvido nada de lo bueno, pero tampoco nada de lo malo que me ha pasado en la vida. Qué bueno. Acaba de explicar, entiendo, las bases teóricas de la repetición espaciada, que se llama, ¿no? Que es espaciar al final los conceptos de forma estratégica para disminuir esa curva de olvido que comentas, ¿no? Sí. Hay muchos programas y aplicaciones que yo precisamente usé cuando estaba estudiando la oposición del MIR para acceder a la formación especializada en medicina. Y usaba uno que se llamaba Anki, que básicamente era una lista de tarjetas que te espaciaban la exposición a un concepto, pues de determinada forma, ¿no? Entonces, al principio te lo mostraba ese concepto más frecuentemente y conforme pasaba el tiempo te lo espaciaba cada vez más hasta que a lo mejor, pues, te lo espaciaba el concepto 3 meses entre una exposición y otra, ¿no? Y es verdad que así funciona. Es exactamente esto. Pero en educación aquí tenemos un problema. Ahora hago una pequeña cuña educativa, pero Claro creo que es importante. Tenemos un problema, unos currículums tan densos como los que hay. Especialmente estaba ya pensando en últimos cursos de secundaria y en bachillerato, no hay tiempo para las repeticiones. Cada 15 días es un tema nuevo y pasa tema otro, y pasa otro, y al final de curso... Es imposible, imposible. Y eso aquí tenemos un problema que va contra la forma que tiene de fijar conocimientos eficientes nuestro cerebro. Es uno de los datos que yo creo que deberían incorporarse en el sistema educativo. Y después antes has dicho algo que me parece clave y es la atención y el interés que mostramos hacia un área determina si lo vamos a aprender de forma eficiente o no, ¿no? Y al final, pues, un currículum en el que todos estudiamos lo mismo por imposición, pues genera que... Yo, por ejemplo, me acuerdo de biología, de muchos conceptos que estudié en bachiller o en la ESO, pero porque era la asignatura que más me interesaba. Tú eres biólogo. Y de matemáticas, si hoy día tengo que resolver una integral, estoy seguro de que no la resuelvo, que no la hago. Entonces, ¿no habría alguna forma de reestructurar el sistema educativo para... Entiendo que no en todas las asignaturas, pero que sí podamos elegir por intereses algunas asignaturas o algunos temas dentro de algunas asignaturas desde temprano para potenciar ese aprendizaje? Yo creo que sí, que debería ser de esta forma. Debería ser un currículum amplio, diciendo, bueno, de todo este currículum, en este curso que cada profesor, de acuerdo con sus estudiantes, elija, no sé, el 50, el 40, el 60%, no sé qué porcentaje pondría, ¿no? Pero de todo esto, pues tú elige una parte y trata esto en profundidad. Y que sea pues de acuerdo con el interés de tus estudiantes, que no es lo mismo pues un estudiante que esté pues en Málaga, en Barcelona, o que viva en la primera línea del mar o en la montaña. Los intereses van a ser diferentes, o en un barrio muy densamente poblado o en un pueblecito con pocas personas. Totalmente. Pues aprovechemos esto como motor de curiosidad. Pensemos que esta curiosidad activa la motivación y la motivación nos energiza el cerebro. Si hacemos algo con motivación, seguro lo vamos a aprender mejor que si lo hacemos simplemente porque toca para cumplir un expediente, para preparar un examen. Y es que el mismo cerebro se autoordena y después olvídalo. Sí, David, has trabajado mucho por cambiar el paradigma de preguntas clásicamente memorísticas en la selectividad hacia preguntas más de reflexión y análisis. ¿Qué diferencia hay entre las unas y las otras y por qué pues el estudiar o el evaluarnos mediante la reflexión y el análisis de lo conocido es más eficiente? Mira, no solo es más eficiente, sino que es lo que necesita el siglo XXI. Claro. Cuando hace, pues no sé, a 50 años no había tecnología digital, tenías que tener muchos más datos en tu cabeza
porque conseguirlos era difícil. Yo me acuerdo cuando empecé mi tesis doctoral, que todavía no teníamos ordenadores conectados a Internet porque no había Internet. Ibas a la biblioteca. Ibas a la biblioteca, unos compactos inmensos llenos de revistas con unas palabras claves. Te pasabas a lo mejor 2 o 3 horas para conseguir un par de artículos científicos. Ahora yo me bajo 50 en 10 minutos a través de Internet. O sea, no hace falta que almacenes tantos datos en la cabeza. Pero como el mundo es más cambiante que nunca, cambia a una velocidad más acelerada que nunca, lo importante es saber utilizar estos datos en contextos nuevos. Claro. Y esto debe quedar reflejado en un examen. Entonces, este cambio que hicimos en biología es un cambio que hicimos ya hace 16 años. Yo tomé hace 16 años la coordinación de la asignatura de la materia de biología en las pruebas de acceso a la universidad en Cataluña. Hablando con el equipo con el que trabajaba, vimos que la pregunta memorística pura y dura, por ejemplo, una clásica que salía en todos los exámenes, las mitocondrias, 2 puntos, estructura y función. Las mitocondrias son los orgánulos, para quien no lo sepa, pues que generan más energía metabólica para que funcionen nuestras células y nuestro cuerpo. Bueno, tú puedes habértelo estudiado, puedes haber memorizado perfectamente una definición de qué son las mitocondrias, qué hacen, ponerla perfectamente bien en el examen y no haber entendido nada. Y el día que te hace falta usar un concepto de lo que es el metabolismo, bueno, ahora que está tan de moda, pues según qué dietas, Sí. pues entender cómo es el metabolismo te hace ver que hay dietas que son un auténtico desastre, que es un atentado contra la vida humana, y otras que pueden ser útiles, depende de cada uno, pero tienes que entender lo que hay detrás de eso. Pues ese es el cambio que hicimos. Además hay otro aspecto detrás. Justo en esa época salió un artículo que a mí me interesó muchísimo. De hecho, es uno de los que me abrieron las puertas a la neuroeducación, que demostraba que los picos de estrés durante el estudio, según en qué momento se producen, favorecen el aprendizaje y según en qué momento perjudican el aprendizaje. Se ha visto, por ejemplo, que un pico de estrés, hablo de estrés más o menos agudo, pero corto en el tiempo, no estrés crónico, que ese es perjudicial siempre, un pico de estrés justo antes de empezar a aprender algo o justo después de haberlo aprendido, puede incrementar la eficiencia de ese aprendizaje porque te activa. Pues es adrenalina, activas todo tu cuerpo, activas todo tu cerebro. Si ese pico de estrés se produce mucho después del aprendizaje, perjudica lo que has aprendido. Ahora, un examen es un pico de estrés después, bastante después del aprendizaje. Claro. A lo mejor nos sirve muy bien para poner una nota. Y sabía eso, pero está perjudicando lo mismo que estamos valorando. En el momento en que tú haces exámenes en contexto, que es la alternativa a los exámenes de memoria pura y dura, exámenes en contexto son exámenes en los que planteamos un contexto sacado de la bibliografía científica, de libros de divulgación, de programas de radio, de la televisión, de podcast, que ahora que cada vez hay más podcasts, ¿no? Un contexto que los estudiantes no conocen y les pedimos que apliquen los conocimientos que sí tienen o que deberían tener sobre ese contexto nuevo. El hecho de ser un contexto nuevo implica aprendizajes nuevos. Hay que darles una introducción, darles algún dato nuevo. Ahí ya no solo están explicando lo que saben, lo están aplicando, pero están aprendiendo cosas nuevas. Es un pico de estrés en un momento de aprendizaje, lo que todavía les permite consolidar mejor aquello que tú estás evaluando. Y si un examen, por definición, no solo tiene que ser evaluativo, sino también formativo, ayudar a continuar creciendo, pues ese es el tipo de examen. Consiguiéndolo, claro. No solo evaluar, sino también ayudar a seguir aprendiendo en la propia prueba, en el propio examen. Un cambio de paradigma importante, ¿eh? Ya cuando yo estudiaba medicina, algunos profesores intentaban ponerlo en práctica. Y de hecho, yo considero que eso eran los mejores profesores. Es decir, en vez de ponerte el PowerPoint con la etiología de la enfermedad, los signos, los síntomas, la fisiopatología y el tratamiento, que te lo podías estudiar en tu casa perfectamente, pues nos decían, estudiaros en casa esto previamente a la clase y en la clase vemos un caso clínico, un contexto nuevo, ¿no? Y esto es muy útil, o al menos mucho más útil que el aprendizaje teórico, pero claro, a mucha gente la sacas de la zona de confort porque llevan de décadas estudiando simplemente de forma memorística y el ponerlo en un contexto nuevo
pues muchos pensaban que no eran capaces de dar solución a esa respuesta o ese contexto nuevo, o metían, como tú dices, un dato nuevo y ya se paralizan porque no han escuchado hablar de esa proteína o de ese... Y claro, es que no estamos acostumbrados a reflexionar, ¿no? Y a pensar y a trabajar sobre lo estudiado que has dicho antes, ¿no? No estamos acostumbrados porque la educación clásica ha sido memorística. Y muchos profesores nos hemos educado de forma memorística 100%. Pero primero tenemos que cambiar el paradigma del docente para que pueda cambiar el paradigma del estudiante. Claro. Y eso es difícil. Es difícil. Difícil porque los que nos dedicamos a la docencia, yo creo que somos la única profesión en todo el mundo que hemos convivido con nuestra profesión desde que éramos niños. Quiero decir, un médico, pues de niño puede jugar a ser médico, pero no es médico como tal, y a lo mejor sí, sus padres son médicos, pero convive con médicos, pero no convive con la medicina como tal. Un docente sí, porque cuando entró por primera vez en un centro educativo, a lo mejor con 3 años, ahí no solo aprendió cosas nuevas, sino que aprendió de qué forma se transmiten los conocimientos. Claro. Y eso quedó fijado en su cerebro. Y cuando llega el momento de tú dar clases, tu cerebro no solo se nutre de lo que has aprendido en la universidad sobre cómo debes dar clases, sino también de cómo te dieron clases a ti. Claro. Y si te las dieron memorísticas, hacer el cambio es muy difícil porque en tu cerebro está implantado, las cosas se aprenden de memoria. Claro, qué bueno. Y además, antes has dicho que algo que me parece clave, y es que la educación debe adaptarse de forma dinámica a las necesidades y el contexto social imperante. Y en una sociedad donde no teníamos tanto acceso a datos como antes, el que tenía una buena memoria y el que era capaz de acceder en su cabeza a diferentes fuentes de información era un privilegiado. Pero hoy día que con esto, pues en 3 minutos tiene acceso a cualquier tipo de información, probablemente el que sabe usar esa información para resolver problemas es el privilegiado. Pero curioso que todavía ha cambiado mucho esa sociedad, pero todavía la educación queda siempre por detrás, ¿no? Estamos intentando cambiarla, pero cuesta mucho. Cuesta, por eso yo la última discusión académica. Sí. Porque discutir puede significar pelearte o razonar argumentadamente. Pues la última vez que razoné con argumentos con compañeros de la universidad sobre el uso de inteligencia artificial en los exámenes. Claro, yo propongo que en las pruebas de los exámenes, por ejemplo, en la última que hice, pedí al ChatGPT que me respondiese una pregunta de genética, que es la asignatura que estaba dando. La contestó más o menos bien, pero había 2 pequeños errores. Mi propuesta fue, pues pongamos esta respuesta en el examen y pidamos a los estudiantes que mejoren la respuesta, porque ellos lo están usando. Claro. No podemos hacer como se dice que hacen los avestruces, que es falso. Que se dice que esconden la cabeza debajo de la tierra, no lo hacen, pero bueno, queda bonito decirlo. No podemos hacer como las avestruces y escondernos, no. Los estudiantes lo están usando, pues usémoslo. Pongámosles una pregunta basada en inteligencia artificial y pidamos que detecten los errores y mejoren la respuesta. Yo sé más que este sistema, porque se nutre de la red donde hay muchas cosas ciertas y muchas que no lo son, pues con mis conocimientos lo mejoro. ¿Verdad que lo usan para hacer trabajos? Se nota muchísimo cuando un trabajo, el otro día estaba en un tribunal de final de máster, donde la introducción de uno de los trabajos se veía a leguas vista que estaba hecho al menos en una parte muy importante, con inteligencia artificial. Bueno, pues lo usas y después tú lo cocinas, le añades, le quitas, lo redactas, lo re-redactas y te ha dado te ha acelerado el proceso, te ha dado informaciones, pero es tu trabajo. Claro, le pasas una capa por encima a la inteligencia artificial con tu conocimiento, ¿no? Exacto. Qué bueno, qué bueno. Por cierto, saliéndonos del tema, ¿por qué las avestruces meten la cabeza o la ponen a ras de tierra? ¿Lo sabemos? No, a ver, primero que no la esconden debajo de la tierra, sino que la agachan por simple protección. Es como nosotros. Si vemos que se acerca un objeto a gran velocidad, ¿qué hacemos? Hacemos así con la cabeza. Ajá. ¿Vale? Claro, no nos agachamos tanto porque nuestro cuello es corto, pero el cuello de un avestruz, que es tan largo,
este mismo agachar que hacemos nosotros, a ella parece que lo está escondiendo. Entonces por eso lo hacen cuando ven algún depredador. Sí. Es una forma de proteger lo más sensible del cuerpo, que es la cabeza. Qué bueno. Sí, es verdad que sabía que era un mito, pero no sabía el por qué lo hacían. Antes hemos empezado a hablar de este tema y ya nos ha dado un poco la respuesta. La lectura rápida, que se ha puesto muy de moda, ¿realmente existe o sirve de algo? Es decir, estas personas que pueden leer 500, 600 palabras por minuto, ¿realmente tienen una buena retención de lo que leen? Mira, hay mucha variabilidad y depende muchísimo de cada persona. Hay cerebros más ágiles y otros menos ágiles, cerebros más rápidos leyendo y otros que son más lentos leyendo. Entonces, una persona que es ágil leyendo, pues puede leer a mucha más velocidad que otra persona pues que no es tan ágil. Mientras se adecue su velocidad, va a entender todo lo que está leyendo. El problema es que muchas veces pensamos, no, yo hago lectura rápida y leemos la página en diagonal. Me he leído una página en 30 segundos. Bueno, pero ¿qué has captado de esa página? Pero yo eso lo hago. Yo tengo la capacidad de leerme una página en diagonal y no entender lo que dice, pero captar si hay algo que me interesa. Ajá. Vale. Yo por lectura rápida entiendo esto, es menos es la que yo uso. Sí. Si hay algo que me interesa, entonces a lo mejor me paso 5 minutos leyendo esa página para sacarle todo el contenido. Y si no detecto nada que me interese, paso a la siguiente. Como una forma de cribar lo que te interesa y, si te interesa, prestarle más atención. Sí, la lectura rápida, excepto algunos casos, que siempre los hay, excepcionales, que sí pueden leer a una velocidad espantosa y entenderlo todo, la mayor parte de personas podemos entrenarnos para hacer este primer cribado, pero hay que tener muchísima atención. Es muy cansado hacerlo. Claro, porque los que abogan por la lectura rápida, además de utilizar técnicas de señalización con el dedo, con un lápiz o para fijar los ojos en determinados puntos del renglón, lo que abogan también es por reducir o eliminar la subvocalización, que es el escuchar las palabras en tu cabeza, en tu pensamiento mediante el lees, y transformarlo en imágenes, ¿no? Como ver una película, ¿no? Ellos hablan de... ¿Esto realmente se puede hacer? Es decir, ¿puedo transformar yo un texto en imágenes y entenderlo a la perfección y no subvocalizar? Yo no puedo conseguir no subvocalizar. Yo tampoco puedo. Es más, tengo que pensar, por ejemplo, en otra cosa, como en una cuenta regresiva de 5, 4, 3, 2, 1, pero no puedo eliminar la voz de la cabeza y transformarla en imagen al 100%. Es que es más subvocalizar, lo que te permite es fijar mejor lo que estás leyendo. Claro. Porque tu cerebro entonces lo interpreta que entra por dos sentidos, no solo por la vista. Cuando subvocalizamos, se nos activa la corteza auditiva de las señales auditivas, aunque no estemos oyendo nada. Pero estamos recibiendo doble input sobre un mismo tema, vista y oído. Hay gente que dice que pueden imaginarlo. Bueno, yo no sé cómo, porque no es mi caso. Entonces a mí me cuesta mucho entenderlo si no lo vivo yo en primera persona. Lo que sí hay a veces casos de personas con sinestesia. La sinestesia es esa capacidad que algunas personas tienen de mezclar los sentidos. Hay matemáticos que ven los números en colores. Wow. Y eso les permite acelerar los procesos de una formulación, porque a través de los colores, mezclándolos, intuyen cuál va a ser el resultado final. Wow. O hay músicos que oyen la música, las notas también en colores, y les permite componer mucho más rápido, porque ante un acorde pues saben cómo sonará de forma visual. Todos somos un poco sinestetas, todos somos un poco, pero estos son casos extremos. Es que me encanta, es un tema que me encanta, que estuve hablando hace tiempo colaboré con Ferran Adrià, el cocinero mundialmente famoso, en el volumen 0 de la Wikipedia. Pues estuve colaborando con él y le expliqué una cosa que él usaba por simple intuición, pero que hay un fundamento científico. Se ha visto que comer cualquier tipo de comida de un plato que tenga la forma cuadrada, el cerebro lo percibe como más salado que si exactamente la misma comida está en un plato redondo. Qué interesante. Sin que exactamente la misma comida, sin nada más ni nada menos de... Solo por la forma del plato. Solo por la forma. Y eso nos sucede prácticamente a todos.
Y eso es algo que los cocineros usan. A veces dices, ¿y por qué me traen ahora un plato cuadrado, un plato ovalado? Porque en sus pruebas, en sus experimentos, son científicos de la cocina, se dan cuenta que en ese tipo de plato la persona percibe mejor ese aroma que ellos quieren destacar o lo que sea. En obesidad hay estudios parecidos que dicen que platos más pequeños consiguen que comamos porciones más pequeñas de comida. Incluso cubiertos más pequeños también. Me recuerda un poco a esto. Es curioso, es muy, muy interesante. ¿Qué acciones de entre las que están en nuestra mano ejecutar potencian más la neuroplasticidad? Mira, bueno, primero explicaría lo que es la neuroplasticidad. Es la capacidad que tienen las neuronas de nuestro cerebro de ir haciendo conexiones nuevas, conexiones sinápticas, que se dice en terminología científica, ¿no? Básicamente, la importancia de esta neuroplasticidad es que todo lo que aprendemos, todas las experiencias que vivimos, que van a ser recordadas, quedan almacenadas en nuestro cerebro en conexiones que se van haciendo entre las neuronas. Así que cualquier proceso de aprendizaje pasa por una neuroplasticidad, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que más potencian esta neuroplasticidad? A ver, la general es usar el cerebro. Ya sé que queda un poco ridículo dicho así, pero es cada vez que pensamos, cada vez que leemos, cada vez que hablamos, cada vez que lo que sea, que estamos con otras personas, estamos activando nuestro cerebro y eso pues está actuando sobre esta plasticidad. Dicho esto, de formas más específicas, ¿no? Hay algunas actividades que se ha visto que activan todo el cerebro de forma más global y que por lo tanto potencian más esta neuroplasticidad general. A veces pensamos que, no sé, resolver una ecuación diferencial, que para muchas personas es complejo, pues eso exige mucho de nuestro cerebro. Pero exige mucho de unas partes muy concretas de nuestro cerebro. Y por economía energética, el resto de nuestro cerebro pues está funcionando pues a nivel mínimo, ¿vale? Entonces las actividades que más activan todo nuestro cerebro de forma global son la música. La música activa la plasticidad. Aquí hay muchos mitos. Y también creo que es importante que desde la neurociencia desmitifiquemos estos mitos. Hay un programa que se llama Baby Mozart, que dice que los niños que escuchan música de Mozart van a ser más inteligentes por algo especial que tiene la música de Mozart. No. Da igual que sea... Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá. No, da igual que sea de Mozart, de Bach, de Beethoven, o de Iron Maiden, o de... Da igual, ¿vale? No de Bruce Springsteen. Da igual. Lo importante es escuchar música. La música es importante escucharla, ya incluso que la escuchen las madres gestantes antes de que nazcan sus hijos, porque está actuando también indirectamente sobre el cerebro de los fetos. Me produce curiosidad porque realmente escuchar música es una actividad, entiendo, muy pasiva, porque realmente tú no haces nada, ¿no?, con ese input sensorial. ¿Cómo activa esa neuroplasticidad? ¿O por qué? ¿O qué sentido evolutivo tiene que tu cerebro cambie en respuesta al final vibraciones de hercios, ¿no? Sí, a ver, el sentido evolutivo está muy en discusión. De hecho, se considera que la separación entre lenguaje oral y música es propia de nuestra especie y que nuestros antepasados, Homo de Neandertal, Homo erectus, Homo habilis y compañía, usaban un sistema mixto vocal y musical para comunicarse. Hay un libro que dice que su título es Los neandertales cantaban rap. ¡Wow! Para expresar que seguramente su comunicación oral, que la tenían sin duda, pero era mucho más musical que la nuestra. Nosotros hemos separado lenguaje oral de lenguaje musical. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra comunicación es mucho más compleja y probablemente de forma evolutiva, por simple adaptación, se ha favorecido que se separen estos dos sistemas de comunicación para hacerla más compleja y mucho más plural. La música activa siempre el sistema límbico, que es la zona emocional de nuestro cerebro. Siempre nos emociona. Puede ser una emoción que nos guste, una emoción que nos disguste. Ahora, a mí personalmente, no sé, escuchar reggaetón, a mí personalmente me disgusta. Pero
actúa sobre mis emociones. Claro. O escuchar rock and roll o heavy metal, que es lo que me gusta, pues eso pues me produce pues dosis de placer, de euforia. La música no solo activa el sistema emocional, activa también el sistema de recompensas. Es otra zona del cerebro, se llama estriado, está dentro del estriado, que nos permite notar sensaciones de recompensa y anticipar recompensas futuras. Por eso tenemos ganas de escuchar música y hoy me apetece escuchar porque anticipamos y cuando escuchemos eso nos sentiremos a gusto. Claro, el sistema de recompensas está muy vinculado a la curiosidad y a la motivación. Sí. Por eso nos motiva escuchar música. Estamos activando la motivación, antes lo decía, energiza todo nuestro cerebro, es decir, está activando, está acelerando el funcionamiento de nuestro cerebro. Activa también la música la corteza prefrontal. Es la zona de nuestro cerebro que nos permite reflexionar, planificar, decidir basándonos en los razonamientos previos que hayamos hecho. No decidir impulsivamente, eso lo podemos hacer siempre, no. Decidir basándonos en razonamientos previos y también darnos cuenta y gestionar nuestro propio estado emocional. Activa la corteza prefrontal, la parte de reflexión, porque el cerebro siempre está intentando anticiparse a lo que vendrá, por si acaso. La música es una concatenación de notas o de acordes. Y el cerebro, aunque no queramos, está intentando anticipar qué nota vendrá a continuación. O sea, que es algo más activo de lo que pensamos. Es muy activo. No nos damos cuenta, pero lo está haciendo constantemente. Cuando conocemos la melodía, como ya la sabemos, se anticipa correctamente y eso activa procesos de placer. Lo he anticipado correctamente. Y cuando es una melodía nueva que muchas veces anticipamos lo que vendrá porque hay unas series de acordes, unas melodías que son bastante comunes, pero muchas veces hay canciones que incluyen pues, un acorde que no esperábamos. Entonces se activa el tálamo, otra zona del cerebro que es el centro de la atención, que marca el umbral de conciencia, y dice, ¡hey! No has anticipado. Y eso despierta nuestra curiosidad. ¿Y por qué no lo he anticipado correctamente? Ahora aquí tenemos los principales sistemas de nuestro cerebro activos. Por eso la música es una de las mejores gimnasias para nuestro cerebro. Activa toda esta plasticidad en las zonas, pues, a veces más importantes. Pero todo el cerebro es importante, pero para aprendizajes estas son las zonas más importantes. O sea que hay que escuchar música. Otra pregunta sería, ¿hay que escuchar música durante el aprendizaje o no necesariamente? Eso depende mucho de cada persona. Durante el aprendizaje lo que tenemos que hacer es centrar nuestra atención en aquello que estamos haciendo. Hay personas que nos es más fácil centrarnos y prescindir de otras entradas sensoriales. Yo cuando estoy estudiando algo no oigo el ruido que pasa a mi alrededor, pero hay personas que no pueden abstraerse de este entorno y entonces la música les ayuda a hacer como una coraza respecto a este entorno. Pero eso depende muchísimo de cada persona y cada uno tiene que encontrar su manera de poder estar centrado en aquello que está haciendo. Si la música te distrae, pues no es la mejor manera de estudiar escuchando música. Claro, la música es una de estas actividades que activan todo el cerebro. Otra es estar con otras personas. La vida social. La vida social es fantástica. Primero porque nos lo pasamos bien, pero es que además estar con otras personas es muy complejo para nuestro cerebro. Tenemos que estar pendientes de nuestros intereses, de nuestras motivaciones, de los intereses y motivaciones de los demás, que a lo mejor no son coincidentes con los nuestros, de cómo armonizar toda esta diversidad. No solo desde un punto de vista reflexivo, cuando estamos hablando, estamos argumentando, sino también desde un punto de vista emocional. Y eso exige muchísimo a nuestro cerebro. Y por eso se activa, es una de las, junto con la música, es de las actividades que activa más zonas simultáneamente y por lo tanto que está potenciando más toda esta plasticidad global. Y la tercera actividad que activa más nuestro cerebro es estas dos primeras, música y vida social, probablemente simplemente pensando un poco, discutiendo, a muchas personas se les ocurriría. La tercera es más difícil. Es
no hacer nada. Wow. Es ensimismarse. Ensimismarse después de haber hecho algo interesante. No estar todo el día ensimismados porque entonces no sirve de nada. Cuando no estamos haciendo nada, cuando no estamos forzando nuestro cerebro a hacer nada específico, lo aprovecha para reciclar, para regenerar y también para conectar todo lo que ha hecho antes. Tiene pues una luz de informaciones nuevas, de aprendizajes nuevos, que hay que ir situando en los mejores sitios, en las mejores redes neuronales para que eso sea eficiente. Pues cuando no lo forzamos, es cuando aprovecha para distribuirlo, para pensar sobre los propios pensamientos, pero de forma inconsciente. No nos damos cuenta. Y está prácticamente todo el activo. Forma parte de esto lo que se llama la red neuronal por defecto, que este nombre a veces la gente piensa que es un defecto. No, se llama así porque es la que está activa cuando no estamos haciendo nada. Por lo tanto, siempre después de una actividad intensa cerebral, mental, debemos permitirnos el lujo de estar un rato sin hacer nada para que el cerebro lo ponga todo en su Esta sitio. red neuronal por defecto sería también la que muchas personas, cuando no hacen nada, les genera esa rumiación o esos pensamientos intrusivos o esa ansiedad. Es decir, ¿esa red neuronal por defecto puede jugar en nuestra contra? Puede jugarnos malas pasadas. Por eso es importante hacer cosas que nos interesen, que nos motiven, para darle una ocupación útil a nuestro cerebro cuando no hacemos nada. Es la misma red que también usamos para tener pensamientos creativos. Claro, la creatividad no es nada más, entre comillas lo del nada más, porque es muy compleja, pero no es nada más que poner en contacto ideas que por sí mismas no están conectadas. Y eso nos ha pasado muchas veces a todos. Estamos concentrados en un problema, estamos pensando, intentando resolverlo, y no nos sale, y decimos, bueno, pues es igual, paso. Me voy a dar una vuelta, me voy a tomar un café. Y cuando llevamos 5 o 10 minutos sin pensar en eso, de repente, momento ajá. Y nos viene a la cabeza, ¿por qué? Porque el cerebro es muy obediente, sigue dándole vueltas a lo que le ordenábamos antes, pero ha conectado la red neuronal por defecto, porque no lo estamos forzando en ese instante. Y esa red permite conectar zonas del cerebro y cuando lo forzamos no están conectadas entre ellas. Vale. Darle cosas interesantes a pensar y después relajarte para que siga. Y si esas cosas interesantes te hacen sentir a gusto, cuando no haces nada, pues estás potenciando esta sensación de bienestar. O sea que no hacer nada es muy importante para una correcta neuroplasticidad, que choca de frente con la sociedad en la que vivimos, que intentamos ocuparnos en cada minuto del día, ¿no? Y muchas veces el no hacer nada es irte a escuchar otro podcast o irte a hacer alguna tarea mecánica o contestar correos, ¿no? Y eso no es no hacer nada. No hacer nada probablemente pues sea darte un paseo por la playa o por el paseo marítimo o por el parque sin la intención de hacer nada, ¿no? Es decir, dejar tu mente libre. Sí. Claro, eso depende mucho de cada uno. Si tú quieres escuchar un podcast porque te interesa lo que van a decir, eso es hacer algo. Claro, ya estás concentrado en eso. Claro. Si tú pones un podcast simplemente porque oyes una voz de fondo y a lo mejor, pues bueno, te quedas con alguna cosa, pero te sirve para relajarte, entonces es otra historia, ¿no? Pero eso cada uno tiene que decidirlo y encontrar su manera de no hacer nada. Yo las mías son muy claras. Bueno, una, no sé si queda muy bien decirla, pero es sentarme a ver películas de acción sin sentido. ¿Cómo no tiene ningún sentido? Pues bueno, mi cerebro va dándole vueltas. Rambo, 007... Sí, correcto. Indiana Jones... Sí. Fast and Furious, de este estilo así, ¿vale? Otra seguramente más útil para todo mi cuerpo es hacer montañismo. Cada fin de semana nos vamos con mi esposa a hacer pues montañismo. Claro, estás concentrado en no caerte, porque hay piedras, hay ramas, pero es una concentración muy focalizada. El resto del cerebro está divagando libremente. De hecho, algunas de las, digamos, grandes ideas que he tenido han surgido pues caminando. Y la tercera mía es yendo en moto. Por Barcelona, donde vivo, siempre voy en transporte público, que es más rápido, ecológico y económico, pero cuando salgo fuera, si tengo tiempo, voy siempre en moto. Estás tan concentrado en la conducción, porque es peligrosa, puede serlo, que el resto del cerebro divaga.
y es fantástico. Muchas veces me dicen, ¿y por qué no vas en tren a veces cuando voy a Madrid? Y el tren son 3 horas. ¿Por qué no vas en tren que puedes trabajar? Digo, porque no quiero trabajar. Claro. Quiero aprovechar el desplazamiento como un momento de relax. De oxigenación. Pues sociabilización, escuchar música y no hacer nada. Para mí la más interesante es esta última, no hacer nada. Que nos diga la audiencia de qué formas no hacéis nada vosotros. Dejadlo en comentarios, que nos interesa mucho. Yo también tengo las mías, ¿eh? Muy bien, David, muy interesante. Vamos a hablar de genética y de ambiente. El hecho de ser más creativo o menos creativo, más espiritual o menos, más impulsivo o más reflexivo, ¿está condicionado por nuestra genética o nuestro ambiente también tiene mucho que decir ahí? Ambos factores son importantes. La genética es importante y el ambiente, por supuesto, también. Pero la genética es importante ¿por qué? A ver, nuestro cuerpo y nuestro cerebro se forman y funcionan en base a unos programas genéticos. Y esos programas genéticos están condicionando pues cómo somos y cómo funcionamos. Yo soy genetista de formación, así que a mí me encanta hablar de genética. A ver, todos tenemos todos los genes. El genoma humano está formado por unos 20.300 genes multiplicados por 2. Claro. Tenemos 20.300 heredados de nuestra madre y equivalentes heredados de nuestro padre. Todos tenemos todos los genes, pero tenemos distintas variantes para estos genes. En terminología genética se llaman alelos. Estas variantes pues introducen pequeñas sutilezas en el mensaje que llevan. Por eso somos todos diferentes. Hay genes que nos condicionan o que nos determinan, en este caso, pues a ser rubios o morenos, a tener la piel más clara o más oscura, a tener un grupo sanguíneo. Según qué variantes génicas tengamos, nuestro grupo sanguíneo será el A, el B, el 0 o el AB. Aquí hay un determinismo genético absoluto. De todos estos 20.300 genes hay unos 8.000 que en algún momento u otro funcionan dentro de nuestro cerebro y que también tienen variantes. Por tanto, que introducen pequeñas diferencias en cómo se construye y cómo funciona nuestro cerebro. Pero aquí no hay un determinismo genético como en el grupo sanguíneo. Aquí solo es una influencia. Es una influencia porque después también influye la plasticidad neuronal en función del ambiente donde vivimos, de lo que aprendemos, de cómo, incluso de cómo pensamos. Claro, ¿hasta qué punto influye la genética? Eso lo medimos con un parámetro estadístico que se llama heredabilidad, que es difícil de calcular, pero muy fácil de entender. Es un porcentaje. Mide en porcentaje qué parte de las diferencias respecto a una característica, la espiritualidad, la inteligencia, la creatividad, la empatía, la sociabilidad, la que nosotros queramos. ¿Qué porcentaje de las diferencias entre dos personas cualesquiera son debidas a sus diferencias genéticas? Por ejemplo, en sociabilidad ronda el 40-50% genético. La mitad se debe a tu padre o tu madre. Exactamente. La inteligencia, aproximadamente el 70% de las diferencias son genéticas. La empatía, pues ronda el 30% en mujeres y el 50% en hombres. Sí. Hay diferencia de sexos. ¿En hombre está más determinado por los genes que en la mujer? Claro, lo importante de todo esto es, puede parecer un valor muy alto, 50%, 70%, pero los genes no los podemos tocar. En un porcentaje, la suma de todos los factores implicados debe terminar sumando 100. Claro. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es el ambiente. Lo que falta son los aprendizajes, son las experiencias que hemos vivido. Es cómo incluso nosotros continuamos pensando. Y eso es lo que marca las diferencias. La genética no la podemos tocar, pero sí podemos tocar el ambiente. En el caso que hay diferencias entre hombres y mujeres, pues se debe a las hormonas. Claro, las hormonas tienen un componente genético, son genéticas, pues según qué hormona, pues puede facilitar más unos procesos u otros. Pero lo importante sigue siendo lo mismo. Una persona con mucha predisposición genética a la creatividad, pero que tú se la mutiles, no le dejes experimentar, no le dejes probar, incluso a veces le sanciones.
Eso pasaba antes en los centros educativos. Cuando un chico o una chica preguntaba algo, ¿y esto por qué es así? No preguntes esto que ahora no toca. ¿Qué le estás transmitiendo? Tu curiosidad no sirve de nada porque encima te estoy riñendo. Y la vamos mutilando poco a poco. Pues una persona con mucha predisposición genética a la creatividad, pero que se la mutiles, terminará a lo mejor teniendo menos creatividad que una persona con menos predisposición genética, pero que el ambiente le estimule. Ah, pues qué pregunta más interesante. Mira, ahora no tenemos tiempo para hacerlo, pero ¿por qué no buscamos información y mañana lo discutimos entre todos? Claro, claro. O sea, que siempre es un compendio de genética y ambiente. Siempre, en todo. Sí. Qué bueno. La empatía, el desarrollar actitudes empáticas hacia los demás, ¿es bueno para el cerebro? Es bueno siempre que no pases de cierto límite, claro. Es bueno socialmente sin duda. Sin empatía, la sociedad se desmoronaría automáticamente. Muchas veces hacemos cosas por simple empatía, sin esperar nada a cambio. Sin ir más lejos, antes de ayer, saliendo de casa por la mañana, justo delante mío, un señor mayor que iba con un andador se cayó. Puso el pie en un sitio que faltaba una baldosa de la acera y se cayó. ¿Qué haces? Corres hacia allí, ayudas a levantarle, pasa a una chica, oye, ¿puedes ayudarme que yo solo no puedo levantarle? No esperas nada a cambio. Que lo haces por simple cooperación social, sabes que el día que te pase a ti, habrá alguien también que te ayudará. Sí, es casi imposible. Pero no esperas. No, es que no puedes evitarlo, es que lo ves y sueltas lo que estabas haciendo y vas a ayudar. Si no eres psicópata, ¿no? Exactamente. Si no, todavía te ríes mirándolo, ¿no? Bueno, pero sí, es exactamente así. Claro, eso a nivel social es importantísimo. Claro, a nivel individual se ha visto que hay algunos estudios que los encuentro también fascinantes. Las personas con una mayor empatía también reciben más de los demás. También reciben más. Porque tú sabes, es algo muy, muy inconsciente. Ves que esa persona ayuda, cuando necesita ayuda, ¿cómo no voy a ayudarla? Claro. Hay un poco de egoísmo a lo mejor detrás de la empatía. Ayudas porque a lo mejor en un futuro te hará falta ayuda. Pero eso es lo que mantiene a la sociedad unida. Los casos extremos son aquellos en que ayudan a mantener la sociedad unida, pero son lesivos para quien se olvidan de sus necesidades. Sí. El caso más extremo, por ejemplo, es un caso que está en la bibliografía, es un sacerdote, si no recuerdo mal, se llamaba el padre Kolbe, en un campo de concentración de exterminio de la Alemania nazi. Seleccionaban personas para matarlas aleatoriamente como castigo por uno que había huido. Le tocó al de su lado y se puso a llorar, tengo hijos, tengo mujer. Y él salió adelante diciendo, tomadme a mí en vez de a él. Claro, a él le fusilaron y al otro no. Eso es la máxima empatía posible. Claro, a nivel personal, para él, eso fue lesivo. Claro. A nivel colectivo, generó una unión entre los prisioneros que no tiene precio. Claro, wow, qué potente esa historia. Sí, claro, te preguntaba también por los estudios sobre meditadores, ¿no? La meditación de loving kindness y el ejercitar activamente ese sentimiento, ¿no? de empatía, ¿no? De amabilidad y los efectos que pueda tener sobre el cerebro. Me parece muy interesante. Hay muchos estudios también, estos últimos 7 o 10 años que se han hecho sobre meditación y otras técnicas parecidas como yoga, tai chi. Sobre todo, estos estudios vienen más de países orientales que no de países occidentales, porque también tienen más tradición ahí. Se ha visto que todas estas técnicas tienen sus diferencias, por supuesto, pero todas ellas potencian la autoconsciencia, porque implican abstraerte de tus pensamientos, pero entonces pones en marcha la red neuronal por defecto. Claro. Potencian empatía, rebajan estrés y estimulan plasticidad neuronal. O sea, que es una herramienta potente. ¿Qué habilidad tienen las altas capacidades, si es que se conocen o la conoces? Pues tienen una heredabilidad muy alta. Sí. También rondaría sobre el 60-70%. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo. Hay un aspecto ambiental muy importante
Y después también influye mucho la forma como se detectan estas altas capacidades. Muchos de los diagnósticos o de los test que existían hasta no hace mucho se focalizaban en altas capacidades en hombres. Porque la forma que tienen las mujeres de manifestarlas es ligeramente diferente. Por temas simplemente hormonales, equilibrio entre testosterona y oxitocina. Estos, por ejemplo, se ha estudiado muy a fondo en autismo, en TEA, el trastorno de espectro autista. Se decía que había muchos más hombres autistas o muchos más niños autistas que no niñas, y no es cierto, hay prácticamente el mismo número. Simplemente no se medía de la forma adecuada, pero es una cuestión hormonal. Tú ves un niño afectado de TEA con sus compañeros en el aula, están todos sus compañeros jugando juntos y él jugando a lo que le apetece separado del resto. Es una de las primeras indicaciones de que puede estar pasando algo. Las niñas están jugando a lo suyo, las niñas con autismo o con Asperger o cualquiera de estos síndromes, están jugando a lo suyo, pero junto al resto de niñas. O sea, pero no interactúan. Físicamente juntas, pero a los... Pero no interactúan con las demás niñas. Claro, si tú lo miras desde fuera, dices, no, esta niña no tiene porque está con las demás. No, sí que tiene porque va a lo suyo. ¿Vale? Interesante. Y eso es una cuestión hormonal que también afecta, pues en este caso, tu pregunta eran las altas capacidades, sí. Pues afecta exactamente de la misma manera. Hay muchas niñas de altas capacidades que para encajar socialmente las esconden. Y en cambio en los niños, como socialmente se estimula el sobresalir, el ser más valiente, lo que hacen es potenciarlas y exhibirlas. O sea, las mujeres o las adolescentes o las niñas pueden esconder un poco sus altas capacidades para encajar en el grupo. Sí, es exactamente así. Muchas veces pasa cuando tú en los exámenes de selectividad de final de bachillerato ves chicas con unas notas estratosféricas y cuando los veías en clase decías, pues parecía de lo más normal. O sea que la cultura se sobrepone muchas veces a la biología. Sí. Claro, la biología es la base, partimos de una base biológica y la cultura es lo que ponemos encima. No sé quién decía, no sé si Arturo Goicoechea, que la cultura es biología también, algo así. Y es verdad que muchas veces hay un sobrecruce de ambas, ¿no? Sí. Muchas veces es muy difícil en algunos estudios distinguir dónde termina la biología y empieza la cultura. Un caso de estos que a mí también me interesó mucho cuando salió publicado es que se decía que los chicos en promedio eran mejores en matemáticas que las chicas. Por eso hay más chicos que hacen carreras técnicas, ingenierías, que no chicas. Se hizo un estudio en Canadá que después se ha reproducido en otras partes del mundo con el mismo resultado. Se vio que cuando un niño, ya de pequeños, responde bien un problema de matemáticas, la mirada de confianza que le transmite su docente, sea hombre o sea mujer, es más intensa de cuando el mismo problema lo hace bien una niña. Porque del niño se espera que conteste bien y de la niña no necesariamente. Es claro, exactamente, y eso es cultural. Nos han transmitido esto y lo seguimos sin darnos cuenta transmitiendo, pero claro, ese niño que va recibiendo pequeñas dosis de apoyo, de confianza, crecerá más porque se sentirá más seguro que esa niña con las mismas capacidades, con las mismas habilidades. Eso se ha ido diluyendo. Claro. Este trabajo hace ya pues 20 o 25 años que se hizo, 25 años debe hacer ya. Se ha ido diluyendo, pero todavía se notan efectos de esto. Y es cultural. Totalmente. ¿Existen las inteligencias múltiples de Howard Gardner? Es un tema también que encuentro fascinante porque a mí me gusta desmitificarlo para volverle a dar otra vez importancia. Mira, cuando Howard Gardner propuso la hipótesis de las inteligencias múltiples, él lo que dijo es que la inteligencia no es solo la que hasta entonces se consideraba, que era básicamente lógico-matemática, lingüística y visoespacial, sino que había muchas más inteligencias. Él hablaba de la inteligencia intrapersonal, interpersonal, la físico-cinestésica, del movimiento, la musical, incluso después se añadió la espiritual, la naturalística, ¿vale? Y que
teníamos pues muchas inteligencias que podíamos abordar por separado. Se ha visto que no. Se ha visto que tenemos una única inteligencia. Claro, la hipótesis de Howard Gardner no sería cierta, pero a mí me gusta ponerla en valor, porque lo que sí se ha visto es que esta única inteligencia que tenemos se nutre de todos estos aspectos y otros más que propuso Howard Gardner. Es decir, para mí fue un revolucionario para decir, no, la inteligencia es mucho más amplia de lo que tradicionalmente se había pensado. ¿Pero esta única inteligencia a la que haces alusión es el IQ clásico o...? No, el IQ clásico seguiría midiendo solo la lógico-matemática, ¿no? Predominantemente, ¿no? Exactamente. Hay otras formas de medir la inteligencia global, pero eso ya no puedes hacerlo solo con un simple test que hace cada persona, sino que hace falta pues un psicólogo especialista pues que esté observando las interacciones de esa persona, cómo responde, cómo se mueve. Es mucho más complejo de medirlo. Pero para mí, a pesar de que la hipótesis de las inteligencias múltiples no sea cierta, un monumento a Howard Gardner por proponer que es mucho más plural. De hecho, el mismo Gardner dijo posteriormente que si en vez de llamarlo inteligencias múltiples, le hubiese puesto el nombre de facetas múltiples de la inteligencia, sería acertado. Encajaría. Sí. Vale. De acuerdo. Bien, el cerebro de un adolescente es un cerebro en construcción, ¿verdad? Aún son años sensibles en los que están ocurriendo muchos fenómenos de neuroplasticidad, sinapsis, podas neuronales. ¿Cómo afectan esos años el consumo de ciertas sustancias muy extendidas en la adolescencia, como el cannabis? Pues terrible. A ver, cualquier sustancia tóxica, cualquier droga, perjudica siempre el cerebro. Desde las legales, como el alcohol, hasta las ilegales, por supuesto, ¿no? En el caso del cannabis, que es la más extendida entre los adolescentes, porque hace unas décadas pues se dijo que como es natural, no hace daño. No, que sea natural no quiere decir que sea inofensivo. ¿Vale? Hay plantas muy tóxicas que si te la comes te mueres y son perfectamente naturales. Básicamente, altera la conectividad del cerebro. Pasa que lo hace lentamente, de forma que muchas veces los efectos perjudiciales no se perciben a corto término. Es muy habitual que grandes consumidores de marihuana durante la adolescencia terminen teniendo problemas mentales a partir de los 40-45 años. ¿Un efecto tan retrasado? Sí. Por eso muchas veces yo controlo, a mí no me pasa nada. Bueno, me anima y sí, me río mucho más, pero después al día siguiente estoy perfectamente bien. No estás perfectamente bien, pero a lo mejor tú no lo terminas de percibir, pero esto lo vas a recoger, por desgracia, posteriormente en tu vida. ¿Y se traduce en mayor riesgo de problemas de ansiedad y depresión? Sí. También se ha visto pues, que el consumo cuanto antes empieza peor, ¿vale? Cuanto más consumes peor, y se traduce pues, en menos curiosidad, menos capacidad de aprendizaje, más predisposición a la tristeza, a la depresión y posteriormente pues, a otros trastornos. Trastorno bipolar, psicosis. Para mí es un efecto absolutamente devastador. No solo afecta, el consumo de marihuana no solo afecta a quien la consume. Y eso es algo que también creo que es una llamada a empoderarse de si alguien quiere empezar a consumir, que sea muy consciente de ello. Nuestros genes, para funcionar, necesitan una serie de marcas. Son como señales de tránsito que se van añadiendo en el transcurso de nuestra vida. Se llaman marcas epigenéticas. Se van añadiendo lentamente en función del ambiente donde vivimos para que nuestros genes adapten, no cambian nuestros genes, pero sí hacen que adapten su funcionamiento al ambiente donde vivimos. Se ha visto que consumir marihuana durante la adolescencia añade algunas de estas marcas epigenéticas que son las que después favorecen estos trastornos mentales. Pero en el caso concreto de la marihuana, no solo te las añaden a ti, sino que añaden marcas epigenéticas a tus gametos
óvulos o espermatozoides y tus descendientes todavía no concebidos y que durante la adolescencia ni siquiera te imaginas que vas a tener hijos o hijas, heredan esas marcas epigenéticas que aumentan su probabilidad de tener depresión, de gestionar peor su estrés, su ansiedad. O sea que es muy fuerte. Con 16 años fumando marihuana puede estar condicionando en mayor o menor medida el riesgo de tener patologías de salud mental, patologías mentales, de tus futuros hijos no concebidos, en el caso de que los tengas. Exactamente. Una impronta epigenética en tu descendencia, ¿no? Exactamente. Sí. Es exactamente así. Wow. Pasa lo mismo con muchas otras conductas como el estrés crónico, con el tabaco, con otras drogas. Es algo de lo que, sobre todo los hombres, no somos muy conscientes, ¿no? De que esas marcas epigenéticas se heredan. Es un ambiente también heredado, ¿no? De alguna forma, en los gametos, ¿no? Espermatozoides y óvulos. Sí. Se heredan solo cuando son efectos muy traumáticos. Es decir, tienes que ser un gran fumador de marihuana durante toda tu adolescencia para que terminen haciéndose marcas en tus gametos. Lo mismo, no sé, se ha visto, por ejemplo, con estrés postraumático. Una persona que vive un pico de estrés muy intenso en su vida, pero después no tiene más, no hace estas marcas en sus descendientes. Pero una persona que vive bajo situación de estrés intenso durante mucho tiempo, esto se ha estudiado, por ejemplo, en excombatientes en conflictos bélicos, que se han pasado a lo mejor 2 años en el frente. Sí. Con un estrés altísimo, y cualquier segundo puede ser el último de tu vida. Sí. Pues se hacen marcas epigenéticas, también pueden afectar a sus descendientes. Claro, porque este es un punto de cruce y de interacción brutal entre genética y ambiente, porque estamos hablando de que es ambiente heredado, ¿no? También, de alguna forma. Podríamos decirlo así, ¿no? No deja de ser ambiente, pero no es tu ambiente, es el ambiente de tus padres. Exactamente. Pasa que si tú, descendiente, ya no vives en el mismo ambiente, ya no lo pasas a tus hijos. Vale. Y se rompe esta cadena. Vale, muy bien. ¿Qué es la metacognición y qué importancia tiene en la neuroeducación? La metacognición es la capacidad que tenemos de pensar sobre nuestros propios pensamientos y sobre los mismos procesos de pensamiento. La metacognición lo que nos permite es ganar en eficiencia en todo aquello que aprendemos. Si yo solo aprendo y después ya no pienso más en ello, habré hecho unas cuantas conexiones neuronales y aquí estarán todas. Si yo después pienso sobre eso que he aprendido, intento relacionarlo con otros aspectos que sé, esto lo que hace es generar más conectividad relacionada a ese mismo concepto o ese mismo aprendizaje. Cuanta más conectividad, con más eficiencia lo voy a retener y también con mayor eficiencia lo voy a utilizar después en el futuro. ¿Tiene relación con el mindfulness o con alguna técnica de meditación? Las técnicas de meditación todas influyen sobre la metacognición. El hecho de simplemente abstraerte de tus propios pensamientos lo que hace es que tu cerebro aproveche para pensar en todo lo que has hecho antes. El observar sin involucrarte en tus propios pensamientos ya es una metacognición, lo que se suele hacer en meditación, de observar tus pensamientos sin juzgarlos, sin involucrarte, sin irte detrás de ellos. Sí, es una muy buena metacognición, porque si tú juzgas, ya los estás sesgando hacia preconceptos que normalmente tenías. ¿Ayuda de alguna forma estos procesos metacognitivos a desarrollar más regulación emocional o a no ser tan reactivo, tan impulsivo? Suelen ayudar. A ver, digo suelen porque, es que en ciencia decir siempre pasa esto, siempre encuentras el caso en que no ha pasado eso, ¿vale? Pero sí que es una de las maneras de gestionar, por ejemplo, la impulsividad. De hecho, la impulsividad se opone a la reflexividad. Si eres impulsivo, no das tiempo al cerebro a pensar. La metacognición lo que te permite es precisamente hacer como un pequeño stop antes de actuar. Y eso lo que hace es frenar la impulsividad cuando no sea necesaria. A ver, digo esto porque a veces hay algunas personas que hablando de esto parece como si la impulsividad fuese algo malo.
A ver, si no fuésemos impulsivos, no sobreviviríamos. Hay veces que... Sí, cuando tú estás cruzando por un semáforo y cruzas en rojo y no has visto que venía un coche, esa impulsividad que te hace dar un bote hacia atrás para que no te atropellen te salva la vida. La impulsividad es importante. El problema es que muchas veces vamos demasiado acelerados, vivimos una vida demasiado estresante y eso nos hace ser impulsivos en momentos donde la reflexividad es mucho más útil. Claro, claro. Vamos a hablar de atención. Hay un tema que me interesa muchísimo. ¿Cómo está cambiando nuestro cerebro debido al sobreconsumo constante de inputs digitales, constantemente variados y cambiantes? Si es que está cambiando. Está cambiando, porque una de las funciones del cerebro es adaptar su estructura neuronal al ambiente donde vivimos para que nos comportemos de la mejor manera posible en ese ambiente. Claro, el exceso de inputs lo que hace es disminuir la atención que podemos dedicar a cada input. La atención consciente, una cosa es la atención, oímos un ruido y giramos la cabeza. Eso es automático. Pero la atención consciente, me focalizo en esto, es un recurso muy limitado, porque consume mucha energía metabólica. O pongo el 100% de atención en algo, o si la divido en dos, ya no es 50 y 50. Es a lo mejor 40 y 40. Porque necesito un 20% de atención para mantener mi propia atención dividida en dos aspectos. Si son 3, mejor es 20, 20 y 20. Si son 4, es decir, decae rapidísimamente. En un mundo digitalizado, donde nos llegan inputs por todas partes, es que incluso estás consultando algo con el móvil, algo de tu trabajo, y vas viendo que te van apareciendo los WhatsApps que vas recibiendo, los tweets de las personas que estás siguiendo, eso te distrae tu atención. Eso está cambiando nuestro cerebro. El cerebro se acostumbra, pero tiene un límite. Esto se ha visto, por ejemplo, en las generaciones... hay quien los llama de nativos digitales, que han nacido con el iPad debajo del brazo, son más capaces de tener la atención dividida que los que somos inmigrantes digitales. Nos llaman así, porque aprendimos ya que éramos ya adultos, porque desde bien pequeñitos han empezado pues, a dividirla. Pero eso tiene un coste. Y es el tiempo que pueden mantener la atención focalizada en algo. Se ha acortado. Han crecido con esa multitud de inputs. Claro. Pueden gestionar más inputs, pero durante menos tiempo. Y eso es problemático en algunos contextos, ¿no? Que requieren una atención más sostenida. Sí, claro. Sí. Es mejor cuando hay muchos inputs, pero cuando tienes que focalizarte en algo e ir muy a fondo en eso, sí, es perjudicial. Por ejemplo, para estudiar cualquier tema o para aprender una habilidad nueva que por necesidad requiere una concentración sostenida en el tiempo, o para solucionar un problema complejo, para muchas cosas la atención sostenida sigue siendo importante. Sí. Y después hay otro tema y es la propia salud mental. A partir de 2010 hay un pico muy importante en el aumento de trastornos de ansiedad y depresión en adolescentes. Justo 2007 a 2010 pues fue el auge del smartphone, en el que la mayoría de familias pues empezaban a comprar teléfonos inteligentes. ¿Cómo crees que afecta a la salud mental de los adolescentes los dispositivos digitales y sobre todo el acceso a Internet desde los dispositivos digitales? Mira, les afecta de varias maneras. La primera es el aislamiento. A través de la tecnología digital acceden a redes sociales que les da la sensación falsa, de que están conectados con todo el mundo, pero están conectados con todo el mundo desde su habitación en soledad. Y el cerebro lo que percibe es la soledad. El cerebro no interpreta esa interacción como una interacción real. No la interpreta como una interacción real porque no es real. No la es. No lo es. Y eso lo que hace es favorecer, aumentar la probabilidad de que se manifiesten pues, trastornos de ansiedad, de depresión, y más en la adolescencia. Pensemos que el cerebro de los adolescentes está buscando socializar con sus iguales de una forma desesperada, porque necesita ese contacto para
para establecerse a sí mismo. La tecnología digital le da esa sensación de que está con muchos, pero su cerebro le está viendo que no está con nadie. Y eso es uno de los efectos que más les afectan. Vale. O sea, el aislamiento social es un punto, el tema de la atención es otro punto que seguramente nos ayude. Después, cómo la comparación constante influye, porque es verdad que cuando yo crecí o cuando tú creciste, pues no nos podíamos comparar con tantas personas en tan corto periodo de tiempo. Ahora te puedes comparar prácticamente con cualquier persona en el mundo simplemente abriendo el móvil. Y no solo te puedes comparar con cualquier persona, sino que las personas que ves no son reales. Claro. Tú entras en Instagram, en TikTok, en lo que sea, ¿vale? En cualquiera de estas redes. Y esto no empieza en la adolescencia, empieza ya durante la infancia. Uh-huh. Porque ya muchos se conectan a estas redes durante la infancia o durante la preadolescencia. ¿Y qué es lo que ves? Ves unos estereotipos de belleza, entre comillas, porque no son reales. Uh-huh. Es que es más falso que una película de Hollywood. No, a ver, tú vas al cine a ver Indiana Jones y sabes que es una película porque sales a la calle y no ves nadie con un látigo, ¿vale? Pero ahí ves personas de más o menos tu misma edad o un poco mayores, en contextos reales, en la playa, en el monte, en un parque de atracciones, donde sea, pero la mayor parte de las veces su imagen está retocada con filtros, con máscaras, con Photoshop. Por lo tanto, intentan, claro, su cerebro les dice, tú cuando seas mayor debes ser como esta persona, pero no lo van a ser nunca. Nunca. Porque no son reales. Tú sales a la calle y no ves. Con los chicos igual, chicas y chicos todos. A veces cuando navegas y ves, yo qué sé, chicos, y les ves pues con esas rayitas aquí, ¿vale? Entonces te miras al espejo y dices... no valgo para nada. No, yo no las he tenido nunca. ¿Qué me ha pasado? Hay gente que sí que las tiene, por supuesto, pero muchas personas no. Si tú piensas que todos tenemos que pasar por ese filtro, por ese perfil, y tú no eres así, empiezan problemas de autoimagen, de autopercepción. No soy lo que se espera de mí que debería ser. Y no solo con la imagen física, que es lo que mostramos por las redes sociales. Lo felices que somos. Lo bien que nos lo pasamos. Sí. A ver, todos tenemos días fantásticos y días, pues que no. Pero esos no los ven. Y cuando ven estos días fantásticos, y tienen que estar horas estudiando, ¿qué les parece? Que su vida, perdón, no lo voy a decir ahora, que su vida es una mierda, porque nos están pasando bien como esa persona a la que admira. Claro, y no es real. Claro, antes te comparabas con tus 30 amigos que estaban estudiando en época de exámenes y ya está. Y decías, bueno, estamos todos jodidos, pero estamos así. Sí, es curioso. Y una persona que identifique este problema o esa fragmentación de la atención, porque algo que has dicho que me gustaría puntualizar es que no es que nuestro cerebro ahora sea más torpe, simplemente está más adaptado al contexto actual. Y el contexto actual son cientos de inputs constantes. Si el contexto actual fuera el tener un libro para leerte al día, pues estaría una atención mucho más sostenida, ¿no? Entonces no es que seamos más tontos, simplemente estamos más adaptados a cosas que a lo mejor no nos están haciendo bien, ¿no? Una persona que identifique ese problema. A mí mismo me pasó... Dije hace un tiempo, es que no me puedo concentrar igual que de bien que antes en leerme un libro. ¿Cómo potenciar esa atención sostenida? Pues apartándote de estos elementos distractores. Aquí la metacognición es importante. Es darte cuenta de qué te está distrayendo y apartarlo. Pero apartarlo físicamente. Yo también hace un par de años, claro, me di cuenta que no podía ser que a las 10 de la noche estuviese contestando WhatsApps de trabajo. Una cosa es que los mandes. Sí. Por lo mejor yo a veces trabajo hasta las 10 de la noche. O yo empiezo a trabajar muy pronto por la mañana, a las 6 de la mañana ya empiezo a trabajar habitualmente. Pues mando correos, pero no espero que me contesten en ese instante. Yo los mando porque a mí me va bien. ¿Qué hice? A partir de las 7 de la tarde ya no miro nada de trabajo. De trabajo, y de redes sociales por amistad, pues tampoco. ¿Por qué? Porque prefiero pues estar en casa charlando con mis hijos, con mi esposa, o mirando una película, o trasteando lo que sea, o cocinando, o mirando por la ventana al bloque de enfrente, no sé, da igual, ¿no?
porque es que si no, nos llevamos el trabajo hasta la hora de acostarnos, después tampoco nos dormimos bien por la noche. Descansar es importantísimo para la plasticidad neuronal, así que hay que poner un límite, pero cada uno tiene que ponerse su propio límite. Totalmente. Pues el problema es ese, es que nos llevamos los dispositivos a la cama, al sofá por las noches, al trabajo, porque también tenemos el trabajo en el bolsillo y al final no hay espacios libres de sobrecarga de inputs. Claro. Debemos aprender a parcelar nuestra vida. Ahora estoy trabajando, ahora hago otras cosas. No hace mucho, hablando con una locutora de radio, me comentaba, dice, es que he llegado al extremo de que me paro en un semáforo andando por la calle, que sé que va a durar 30 segundos o un minuto y no puedo evitar tener la sensación de que estoy perdiendo el tiempo, ese minuto, y sacar el móvil. Sí. Eso. Con lo bonito que es mirar el cielo, mirar las demás personas, no sé, ¿no? Claro, sí. Es que llegamos a este extremo porque estamos siempre sobrevoltados de activación. Es un síntoma muy, muy claro. Hablemos de libre albedrío, un tema precioso. ¿Existe el libre albedrío en la toma de decisiones respecto a nuestra salud, por ejemplo? A ver, es un tema de estos muy actual, pero es muy actual desde hace muchos años ya, ¿no? Hay dos grandes corrientes en neurociencia. Los que dicen que no hay libre albedrío. Que somos una amalgama de conductas condicionadas. Conductas condicionadas. Nuestro cerebro ante cualquier situación genera una respuesta y es la que nosotros hacemos y no podemos influir en esa respuesta. Y los que pensamos, y es un tema que he estado trabajando estos últimos 20 años también, los que pensamos que un libre albedrío absoluto no existe, porque estamos condicionados por nuestra propia genética ya, para empezar y por los aprendizajes previos, pero sí que tenemos un cierto margen de influencia sobre las decisiones que tomamos. Básicamente, la idea es, cuando hay una situación, el cerebro genera muchas posibles respuestas. Aquí, si somos conscientes de nuestros procesos mentales, vemos la importancia de la metacognición, yo puedo elegir cuál de las respuestas me interesa más. Por supuesto, seguramente habrá condiciones también puestas ahí, pero sobre todo lo que puedo hacer es bloquear las respuestas que no me interesen. Y aquí es donde existe este espacio, pequeño o grande, no lo sabemos, pero este espacio de libre albedrío. Entre el estímulo y la respuesta. Entre el estímulo y la respuesta. Wow, pero es que esa idea es muy potente porque si no hay espacio entre el estímulo y la respuesta, estamos realmente sin libre albedrío. Exacto. Por eso muchas veces cuando un vendedor intenta colarnos algo, nos estresa. Rápido, que mira un objeto, otro objeto. Sí, vale esto. Para que no tengas este espacio y compres. Por eso muchas veces en política se genera estrés innecesariamente para que compres proyectos políticos sin pensar en todas las consecuencias que pueden tener. Llevémoslo a un terreno muy práctico y muy de nuestro canal y de nuestros espectadores, que es el terreno de la obesidad. Es decir, hemos dicho, una persona con un problema de obesidad tiene que tomar decisiones en el día a día. La decisión de qué cenar. Cenar, pues, comida rápida que pida por la aplicación de comida rápida, hacerme una ensalada que me va a llevar unos 10 minutos en hacerla, o 5, o pues comerme las sobras de anoche. Si no hay ese espacio entre estímulo y respuesta, probablemente la respuesta más probable sea la que te genera mayor placer, ¿no? O la que, bueno, la que tu cerebro entiende como más reforzante en ese momento, que será la comida rápida, ¿no? Sin duda. Entonces, la forma aquí es desarrollar ese espacio entre estímulo y respuesta y eso se puede hacer, pues, con esos procesos de metacognición, entiendo. Lo primero es rebajar estrés. Rebajar estrés. Esta sensación de que todo tiene que ser no para ayer, no para antes de ayer, de que no tenemos tiempo, eso hay que atajarlo. Tenemos tiempo, y si no, hay que buscarlo. Y si eso significa que tengo que dejar de hacer algunas cosas, pues dejo de hacerlas para tener tiempo para mí.
En el momento en que rebajamos estrés, ganamos en este espacio entre estímulo y respuesta. Si además esto nos permite trabajar a través de la metacognición, yo tengo un cierto espacio para detener el impulso. Llamo que me traigan comida rápida, abro la nevera y cojo la ensalada y me la preparo. Qué bueno. De hecho, el estrés nos lleva siempre hacia los extremos. Lo mismo en el caso contrario, en el caso, por ejemplo, de anorexia. Claro, exactamente. Entonces, el libre albedrío existe o no existe también dependiendo de si le das la posibilidad de que aparezca en tu vida, ¿no? Sí, yo diría que podemos tener un cierto libre albedrío si nos lo trabajamos. Bueno. Si nos buscamos este espacio para poder tener pues unos pensamientos que nos permitan pues valorar las situaciones. O cuanto más consciente seas de tus procesos mentales, de tu impulsividad, de tus tendencias, probablemente más libre albedrío tengas, ¿no? Cuanto más consciente seas de esos procesos. Qué interesante, qué bueno. ¿Tomar una cerveza con amigos es bueno? Pregunta trampa, ¿eh? Pregunta trampa que me hicieron en una entrevista. Lo cuento, ¿eh? Sí, explícalo porque... Sí. La pregunta que me hicieron para introducir el tema de la importancia de la socialización, me dijeron, ¿ir a tomar una cerveza con los amigos favorece la plasticidad neuronal y todos estos aspectos cognitivos? Claro, mi respuesta fue, sí, lo favorece, pero no hace falta que sea una cerveza. Es estar con los amigos, puede ser tomando, y dije, un café con leche, una horchata, un refresco. Da igual. Lo importante es estar con los amigos, es compartir ratos presenciales, no a través de tecnología digital. Antes que hablábamos de los adolescentes, se ha visto que genera más sensaciones de recompensa en un adolescente. Estar media hora callejeando con media docena de otros adolescentes que estarte 2 horas chateando tú solo en la habitación. Es más gratificante. Es más gratificante. Deberíamos favorecer, que salgan a callejear, eso tan bonito, que cuando vuelven a casa, yo tengo 2 hijos que ahora ya son jóvenes, pero yo decía lo mismo, regresan a casa y les preguntas, ¿dónde has estado? Dando una vuelta. Sí, pero ¿dónde? Ya te lo he dicho, dando una vuelta. Eso es fantástico. Es fantástico. Es lo que tiene que ser un buen adolescente, ¿no? Pues con los adultos igual. Deberíamos cada día permitirnos el lujo, porque no es un lujo, es una necesidad biológica, de estar un rato con nuestros amigos, tomando un café, charlando, haciendo deporte, no sé, no digo cada día, al menos cada varios días, no sé, el fin de semana salgo a hacer montañismo con un grupo de amigos. La montaña es importante, claro. Los amigos lo son más. Claro. ¿Vale? Claro. La cerveza era la pregunta trampa, porque después de contestar todo esto, el titular de la noticia fue tomar cerveza con los amigos favorece el cerebro. Se quedaron en la cerveza y no en los amigos. Estar con los amigos favorece el cerebro. Claro. Sí, y además la tecnología suele competir con estar con los amigos, ¿no? Cuanto más tiempo pasamos con tecnología, menos tiempo pasamos sociabilizando de forma real. Y para alguien que sea introvertido, que tenga incluso cierta fobia social, ¿cómo encaja esto? Es decir, ¿de qué forma afecta para alguien que no tiene esa necesidad a lo mejor de sociabilizar tanto? Bueno, eso depende mucho de cada persona. Hay personas que necesitan grandes grupos de amigos y personas que con un amigo o 2 ya tienen suficiente. Personas que los necesitan cada día y personas que una vez a la semana ya tienen sus necesidades socializadoras satisfechas. En cualquier caso, una persona introvertida y tímida seguirás notando más sensaciones de recompensa en su cerebro estando con personas reales. Aunque sea una. O un grupo y en el que él no diga nada, él o ella no digan nada, pero se sentirá mejor que no aislado chateando, porque seguirá estando aislado. Bien. ¿Qué es el efecto Flynn y el efecto Flynn inverso? Eso es uno de esos aspectos también relacionado con la inteligencia que da mucho que hablar. El efecto Flynn viene de un señor que se llamaba Flynn, que hizo un estudio a mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Él analizó cómo había ido cambiando el cociente
de inteligencia entre generaciones cada 10 años. Desde principios del siglo XX pues hasta 1980. Y lo que vio es que cada 10 años el cociente de inteligencia había ido aumentando unos 3 puntos en promedio. Lo llamó el efecto, o se llamó, él no lo llamó así, se llamó el efecto Flynn, y él lo justificó diciendo mejor alimentación. La alimentación ha mejorado mucho en el siglo XX y claro, el cerebro necesita materiales para construirse y para funcionar, y mejora de los sistemas educativos, que también influyen en toda la parte ambiental en la construcción de nuestro cerebro. En 2015, un grupo de investigadores repitió los mismos experimentos que había hecho Flynn en el 85 entre el año 1980 y el 2015. Y lo que vieron es que en este periodo, cada 10 años, el cociente de inteligencia había disminuido 7 puntos cada década en promedio. Y lo llamaron, eso sí lo llamaron ellos, el efecto Flynn inverso. Claro, ¿cómo lo justificaron? Dijeron, peor comida, comida rápida, menos nutritiva para nuestro cerebro, y lo que ellos llamaron la degradación de los sistemas educativos. Claro, cuando yo leí este artículo, en 2015 yo era ya muy activo en el campo de la neuroeducación, yo hice una contrapropuesta diciendo, lo de la comida pues no me meto porque no lo sé, honestamente, pero lo de los sistemas educativos aquí tenemos un pequeño problema. Y es que los test que utilizaron en 2015 eran los mismos que utilizaron en 1985, que son los mismos que se utilizaban en 1920. Es decir, tú usas el mismo test para valorar unas capacidades que dependen de la educación. Y la educación ha cambiado muchísimo. Estás midiendo una cosa, pero estás valorando otra. Y aquí no vamos bien. Si se ajustasen estos tests a la educación actual, yo estoy convencido de que, no digo que hubiese seguido aumentando, no lo sé, pero no se vería esta disminución. Sí. Es un problema que educamos de una forma y medimos otra cosa. Vale, sí, que no se ha adaptado las técnicas de medición al contexto actual, vale, y que probablemente no es que estemos volviéndonos menos inteligentes, ¿no? No. De hecho, a ver, menos inteligentes, el mundo ha cambiado, aplicamos nuestra inteligencia de otra forma. Claro, la inteligencia, ¿cómo la definimos? Claro, ¿cómo se define? Es la capacidad de resolver problemas con los conocimientos que tú tienes. Sí. Seguimos resolviendo problemas. Si ahora cualquiera de nosotros nos pusiesen en el Paleolítico, no sobreviviríamos más de una semana. ¿Por qué? ¿Porque somos tontos? No. Porque las exigencias son diferentes y la formación que hemos recibido es diferente. Igual que una persona del Paleolítico la pones a vivir ahora y con el estrés que tenemos tampoco sobreviviría más de una semana probablemente. Simplemente el entorno ha cambiado, la forma de medir esta inteligencia debe cambiar con nuestro entorno. Claro. Abogás por leer en voz alta. ¿Qué diferencias hay entre leer en voz alta y leer simplemente? ¿Qué beneficios puede tener para el cerebro? Mira, sobre todo, esto es un trabajo que hicimos desde la cátedra, pensando más en niños y niñas en la edad de aprender a leer. Claro, ¿qué ventaja tiene leer en voz alta? Primero, que están con otra persona. Y aquí el vínculo es importantísimo. Leer en voz alta en estas edades no es venga, lee, que en el colegio me han dicho que debes leer 10 minutos cada día, sino es un momento de sentarnos relajadamente y compartir un rato con nuestros hijos e hijas o con nuestros estudiantes, estamos en un cole, leyendo tranquilamente, pasándonoslo bien mientras leemos. Se trata de comunicar placer por el hecho de leer. Ahora, aprender a leer aprenden todos. ¿Cuántos continúan leyendo a partir de la juventud? Muchos dejan de leer. ¿Por qué? Porque no han encontrado placer en el simple hecho de leer. Lo más importante es comunicar que leer es una actividad placentera. No solo enriquecedora, sino placentera. Si le encontramos placer, va a ser enriquecedora. Si no le encontramos placer, como no leeremos, no nos va a enriquecer para nada. Esta es una de las grandes importancias. No solo para encontrar este placer de leer a gusto con otras personas, para entender lo que leemos
debemos entonar bien las frases. Si no entonas bien en tu cabeza, cuando leemos en silencio muchas veces, generalmente los adultos, pero dentro entonamos, hacemos las comas, los puntos, los signos de admiración, interrogación. ¿Cómo aprendes a hacerlo? Escuchando a otra persona. Leer en voz alta es compartimos la lectura con un niño, con una niña, ahora lee él, ahora leo yo, y yo entono para que él vea, aprenda cómo se entonan las frases cuando las leemos, para que después pueda comprenderlo. Y leer en voz alta no es solo disfrutar y entonar, es también hablar después sobre lo que hemos leído, sobre alternativas posibles a ese final que hemos leído. ¿Qué hubiese pasado si la Caperucita hubiese ido a buscar al cazador directamente? ¿Vale? ¿Eso qué permite? Permite ser creativo, estimula la creatividad, la flexibilidad cognitiva, ver que hay muchas posibilidades ante una misma situación y entender mejor aquello que se lee. Leer no es solo ir pasando la vista por encima de unas líneas, leer es ir entendiendo, integrando en nuestro cerebro todo aquello que vamos leyendo. Claro, qué bonito. David, ¿crees que en general como sociedad dejamos de seguir aprendiendo demasiado pronto? Es decir, yo veo un patrón muy común, muy recurrente, que es una persona que termina la universidad, empieza a trabajar en un trabajo más o menos monótono, que no requiere de muchas nuevas habilidades, y deja de aprender ya desde los 30 y pico hasta ya el final de sus vidas. ¿Qué consecuencias tiene el parar de aprender en una fase determinada de la vida, normalmente joven? Bueno, eso es un problema después a largo término, porque en un mundo cambiante como el que vivimos, siempre vamos a tener que aprender cosas nuevas. Claro, hay profesiones como las nuestras, donde aprendemos cosas nuevas cada día o cada semana. ¿Vale? Y hay profesiones más monótonas donde a lo mejor el aprendizaje nuevo pasará dentro de 5 años. Pero va a pasar, seguro. Porque van a cambiar las técnicas, van a cambiar los procesos, va a cambiar el mercado. Si tú dejas de aprender, cuando te toque otra vez aprender, tu cerebro habrá perdido la costumbre y le va a ser muchísimo más difícil. Por eso es importante, yo creo que debería ser casi por ley, que en cualquier trabajo, por monótono que sea, se debe proporcionar a los trabajadores necesidad de aprendizajes nuevos, claro, adecuados a sus capacidades, a sus conocimientos, por supuesto, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, esto yo lo veo en el supermercado donde voy a comprar. ¿Vale? El encargado es una persona fantástica. Hace 35 años que voy allí, así que nos conocemos desde la familia. Sí. Periódicamente hace que sus trabajadores cambien las cosas de sitio en las estanterías. Ajá. Eso es un aprendizaje. Parece una tontería, pero no lo es muy importante. Les obliga a buscar la mejor manera de combinar los productos, de que quepan, de que no sé qué, de que aprendan dónde están. Eso es un estímulo. Claro. El día que por necesidad tengan que cambiar algo, habrán mantenido su cerebro en marcha. Claro. ¿Existe una transversalidad en la facilidad de aprendizaje? Es decir, ¿aprender a tocar el piano me puede ayudar a aprender a hablar un nuevo idioma o me puede ayudar a aprender a usar una tecnología nueva? ¿El hecho de aprender algo nuevo ayuda a aprender otras cosas diferentes en otros ámbitos? Hay una transversalidad, pero no es 100%. Ajá. Es decir, aprender a tocar el piano lo que va a permitirte es que tu cerebro se mantenga plástico. Ajá. Para que después aprendas otro idioma. Pero seguramente las redes neuronales van a ser diferentes. O sea, hay una especificidad también. Sí, pero sí que te va a ayudar. Por eso es importante aprender. Claro. Y después aprenderás lo que te haga falta. Y más lo has dicho en un mundo que cambia constantemente, porque a lo mejor, pues bueno, el mundo era más estático hace 30, 40 años, pero ahora cada día sale una nueva tecnología que a veces se implanta. Hay personas que no han sido nativos digitales y que han tenido mucho problema en dar el salto hacia el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Pero se le han puesto, digamos, casi como una obligación en su trabajo, o sea que no le ha quedado otra, ¿no? Entonces sí, yo creo también que es esencial mantenerte aprendiendo cosas el resto de tu vida. No tienen que ser cosas complejísimas.
Pero bueno, cierto esfuerzo cognitivo, además de importante. ¿Y qué es la mentalidad de crecimiento? Es otra de esas hipótesis interesantísimas. Digo otra porque antes hemos hablado de las inteligencias múltiples. Mira, la mentalidad de crecimiento es una hipótesis que propuso hace ya algo más de 30 años una psicóloga norteamericana, Carol Dweck, todavía muy activa, de esas personas que para mí son modelo de aprendizaje continuo, ¿vale? Ella lo que propuso, ella trabajaba con el cociente de inteligencia, solo con esto. Después se ha ampliado, pero ella lo que vio es que había estudiantes suyos de la universidad que pensaban que su inteligencia era estanca, era la que era, que no podía mejorar, que ya no podían cambiar. Entonces, estudiantes que pensaban que con trabajo y con esfuerzo podían incrementar su inteligencia. A estos los llamó de mentalidad de crecimiento, y a los que piensan que ya son como son, esa canción de Alaska, yo soy así, nunca cambiaré, los llamó de mentalidad fija, ¿vale? A partir de aquí lo que vio es que tenían características psicológicas diferentes y unas diferencias muy importantes. Por ejemplo, las personas de mentalidad de crecimiento les es mucho más fácil aprender cosas nuevas porque se creen capaces de conseguirlo. Y eso hace que se motiven, que sean más curiosas. Ven el esfuerzo como necesario para aprender, pero como saben que van a aprender, les es mucho más fácil esforzarse. Esforzarse es cansado. Y todos revivimos a veces un esfuerzo inútil, pues como lo ven útil, se esfuerzan. Son personas que ven las críticas de los demás como un motivo de perfeccionarse a sí mismos. No es que acepten las críticas, a todos nos fastidia que nos critiquen, pero son capaces de analizar esa crítica para decir, pues a lo mejor eso tiene razón, voy a mejorar en esto. Son personas que ven los éxitos de los demás como un estímulo para seguir creciendo. Si esa persona lo ha conseguido y a mí me gusta, yo también lo voy a conseguir. Mentalidad fija es todo lo contrario. El éxito de los demás es un fracaso para ellos, un motivo para pensar que realmente no van a servir. El esfuerzo es inútil porque total no voy a aprender nada nuevo. Incluso las personas con mentalidad de crecimiento puntúan más alto en test de percepción subjetiva de bienestar. Wow. Que para mí es muy importante. El bienestar, sentirte cómodo siendo como eres, haciendo las cosas que haces. Esto después se ha ido ampliando, no solo a la inteligencia, sino a cualquier aspecto cognitivo, empatía, sociabilidad, creatividad, da igual, cualquier aspecto cognitivo encajaría en esta dualidad. Y también se ha visto que no es una dualidad, no es crecimiento fijo, es una gama de grises, y que además podemos tener mentalidad de crecimiento para algunas cosas y fija para otras. Es al final cuestión de balance. Hacia dónde estamos en conjunto como individuos más sesgados, hacia crecimiento o hacia mentalidad fija. ¿Y ese sesgo es, otra vez más, dado por la genética, por el ambiente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Hay aspectos genéticos y hay aspectos ambientales. Los genéticos no los podemos tocar, hay personas más predispuestas hacia una mentalidad o hacia otra, genéticamente. Lo importante es el ambiente. ¿Qué otra propuesta hizo Carol Dweck? Que es una propuesta donde yo he estado trabajando estos últimos años, precisamente. Lo que dijo es que si una persona de mentalidad fija, tú le explicas que su cerebro es plástico, que es maleable, que está cambiando, que por lo tanto tú puedes favorecer los cambios que te parezcan mejor, pasará a mentalidad de crecimiento. Claro, eso, si fuese cierto, es potentísimo. Pero es muy simplista. Claro, ¿es cierto o no? Lo que se ha visto es, hay dos aspectos interesantes. Se ha visto que, como es una gama de grises, si una persona es muy fija y tú le explicas todo esto, dejará de ser tan fija, pero a lo mejor no consigue entrar a la mentalidad de crecimiento como tal, pero será menos fija. Pero si tú no se lo vas repitiendo, si no tiene buenos modelos a su alrededor, volverá a mentalidad fija. Por lo tanto, es algo que hay que ir trabajando constantemente. Es un trabajo continuo y depende mucho de tu contexto y ambiente, sobre todo si las personas a tu alrededor tienen esa mentalidad o no, porque solemos imitar, ¿no? Y ese es el segundo aspecto. Se ha visto que si quien te lo explica tiene mentalidad de crecimiento, te convence, por simple imitación.
Si quien te lo explica tiene mentalidad fija y se lo ha aprendido de memoria y lo suelta, no te convence. Entonces, a ti te lo explica una persona con mentalidad de crecimiento, cambias un poco y aquí viene el tercer y último aspecto. Cuando sales de aquí vuelves a tu ambiente habitual como es tu ambiente habitual. Claro. Si es de mentalidad fija, vuelves a mentalidad fija porque te estás empapando de todo ese ambiente. Entonces, es un trabajo para mí muy importante porque mejora el bienestar de las personas, más allá de que nos permita aprender más. Para mí lo más importante es mejorar este bienestar de las personas, nos sintamos cómodos y a gusto. Este trabajo tiene que ser sostenido, continuo, sí, sabiendo que nunca alcanzaremos a lo mejor lo que nos gustaría. Un trabajo de por vida. Y ya terminando, David, quiero preguntarte cómo podemos tomar mejores decisiones. Una pregunta compleja. Sí. A ver, para mí lo primero es sintiéndonos cómodos con nosotros mismos. Los artistas a esto lo llaman ser auténtico. No sé exactamente cómo definiría ser auténtico, pero es no finjamos. Hay personas que son tímidas. Yo no sé si se me nota, yo soy muy tímido con otras personas, aunque se me da bien hablar en público o en entrevistas, pero bueno, pues lo aceptas y lo integras. Y no pasa nada. Cuando estoy con un grupo de personas hablo muy poco. ¿Y qué? Disfruto siendo como soy. Porque si me esfuerzo, perderé bienestar. Y si pierdo bienestar, incremento estrés, acorto el periodo entre estímulo y respuesta y las decisiones que tome van a ser más impulsivas. Pierde libre albedrío. Pierdo libre albedrío. Por lo tanto, lo primero es reconocer cómo eres y asumirlo como algo positivo. Segundo, siempre hay cosas que queremos cambiar. Bueno, muy bien. Tener objetivos y propósitos vitales, que es lo que te permite seguir avanzando. Objetivos y propósitos vitales que sean realistas. Esa frase de la psicología positiva, que tiene muchas cosas positivas, de la psicología positiva, pero hay una frase que sacada de contexto para mí es terrible. Es esa frase que dice, si quieres, puedes. A veces quieres y no puedes. Si tú estás convencido que si quieres, puedes, y no puedes, te frustras. No. Para mí lo importante es, si quieres, seguirás avanzando. ¿Llegarás al final o no? Nadie lo sabe. Si no avanzas, no lo sabrás. Así que ves avanzando. Y disfruta por el camino. Hay personas que solo disfrutan cuando alcanzan su objetivo. ¿Qué pasa si no lo alcanzan? Es una frustración terrible. Claro. Tú disfruta de cada pequeño paso y si llegas al final, gran fiesta, fantástico. Y si no, te lo has pasado tan bien por el camino, pues que ya ha valido la pena recorrerlo. Claro. Y eso es lo que te permite, pues, rebajar estrés, por lo tanto, tomar mejores decisiones, más reflexivas, más empoderadas, más consciente de cómo eres tú en relación con tu entorno. Genial. Y hay una pregunta que siempre le hago al final del episodio a todos los invitados y es ¿qué área sin contestar dentro de tu nicho de conocimiento te gustaría conocer? Es decir, ¿qué preguntas sin respuesta actualmente, qué preguntas sin respuesta te gustaría conocer o cuya respuesta te gustaría saber? Yo, porque es uno de mis temas principales, es el del libre albedrío. Me gusta mucho pensar que sí tenemos libre albedrío, pero quiero estar seguro científicamente hasta qué punto podemos tenerlo. ¿Crees que algún día estaremos seguros de que sí somos libres o no? Bueno, al menos cada día sabremos un poquito más y con eso ya me siento a gusto. Sería para debatirlo con un filósofo, un físico y un neurocientífico. Si algún día consigo ese trío, te avisaré. Y hablaremos de libre albedrío. Muchas de mis camisetas van sobre esto. La que llevo ahora pone Young, Wild and Free. Bueno, pues David, ha sido una charla apasionante, de verdad. Hemos tocado temas importantísimos en relación al cerebro y al aprendizaje,
creo que va a ayudar, aunque hablamos aquí de salud, pero hemos tocado también muchos temas que tienen que ver con la salud del cerebro y con nuestro bienestar en general en nuestras vidas. Así que te damos las gracias por tu participación, por haber sacado el hueco, para venir a Málaga, para grabar y sobre todo por contarlo todo también, que se nota que te apasiona, eso seguro. Sí. Pues gracias a ti también, Borja, por haberme hecho partícipe de este espacio. Y aunque no se vean, hay técnicos aquí con nosotros. Claro que sí. Así que también agradecerles a ellos y a ellas que están ahí siempre, están ahí Daniel y Yaeli, siempre apoyándonos. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por vuestra atención, por quedaros hasta el final, por apoyar el canal con vuestra suscripción. Ya sabéis, espero que saquéis lo máximo posible de cada episodio y de cada invitado y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.